de Naoki Urasawa es el primer manga que me leo. Hemos empezado duro, la verdad, hemos empezado duro, pero a mí me dijeron que era el mejor, o al menos el más complejillo que tiene. Son 22 volúmenes más los dos extras de 21 Century Boys, 24 volúmenes. No voy a hacer spoilers para los que quieran leerlo. Entonces, lo recomiendo, no lo recomiendo, deberíais leerlo, no deberíais leerlo. Primero de todo, son 24 volúmenes. Importante. En cuanto a ediciones y tal, lo voy a dejar para el final. ¿Qué edición comprar? ¿Qué tal? Porque eso, como está muy limitado a España y a lo mejor me escucha gente que no es de España o no tiene acceso a las ediciones de España, pues nada. O si lo queréis leer por ahí con ciertos métodos fraudulentos, pues os da igual las ediciones. Entonces, la historia en sí, la obra. Primero de todo, para quitarnos lo más objetivo, bueno, lo más subjetivo, según cada uno, el dibujo. A mí el dibujo me gusta, eso sí, como todos los mangas de Naoki Urasawa, y no voy a quitar la razón, el men diferencia muy bien personajes. Eso sí, no leáis otro manga de Naoki Urasawa a la vez, o si habéis leído uno, antes de dejarlo un tiempo, dejarlo un espacio, porque dentro de la propia obra sí que consigue diferenciar lo suficiente a los personajes, pero entre mangas suyos te puedes hacer un lío muy importante de personajes porque hay muchos que se parecen entre otros mangas y tal. Dentro del propio 20th Century Boys sí que hay personajes que se parecen y te puede hacer un poco lío, pero no demasiados. Pero respecto a otros mangas, sí que hay muchos que se parecen mucho. Entonces, no recomiendo leer dos mangas de Naoki Urasawa a la vez. No leáis Monster mientras estéis leyendo 20 Century Boys, porque aparte me parece un lío impresionante. Porque una vez ya mencioné este dibujo, porque que me parece el dibujo para mí es subjetivo. A mí me gusta. Y en cuanto a la evolución, evoluciona un poquillo, pero vamos, que más o menos el dibujo que tiene el primer tomo evoluciona un poquillo, pero vamos, que el dibujo del tomo uno si no os gusta, pues nos va a gustar hasta el final. No creo que os guste el dibujo en toda la obra. Pero bueno, es un dibujo bastante como realista, los fondos, los personajes son muy, tienen rasgos así muy tal. Yo creo que es un dibujo que lo puede tragar casi cualquiera. Muy japonés, no tiene tanto, no es muy de cómic, no es tampoco muy europeo, es muy japonés, la verdad. Pero a mí me gusta, está bien. No es un arte impresionante, aunque eso sí, hay algún fondo muy bueno. Y sobre todo eso de que la evolución se nota en los fondos y demás. Según va avanzando la obra, hay más fondos sobre todo. Porque al principio en muchos tomos el fondo es blanco, típico de un manga sobre el personaje, y el fondo blanco. Pues eso al final los últimos tomos no pasa, son todo lleno de fondos y cada vez son más detallados. Eso sí es cierto, no se lo vamos a quitar. Y hay paneles impresionantemente dibujados, eso sí. Los que son claves en la historia tienen está con más detalle y tal. Entonces a mí me parece un buen dibujo. La historia, que es el punto de fuerte, se supone, de 20 Century Boys. Eh, Todo el mundo dice que la historia es de Naoki Urasawa. A mí me gustaría decir que está coescrita, no es 100% suya la historia, pero vamos a hablar como si fuese 100% suya. Cuando lo lees, tiene el flow Los Cinco, flow Los Goonies, eso seguro que lo ha visto todo Dios. Y eso, unos chavalillos, tal, y el principio te da curiosidad. Eso sí, es lentillo, es bastante lento, es muy japonés porque el ritmo es muy lento, sobre todo el principio. Tarda 4 tomos en llegar al punto del villano y hasta el tomo 5, tomo 6 ni siquiera hay una interacción, entonces es lentilla. A mí me gusta ver todo el pasado del prota y tal, y de hecho diría que lo que más me gusta de este manga es el principio, porque me identifico más fácilmente con Kenji por el hecho de que trabaja ahí en una tienda, en 24 horas, es la persona más identificable, pues sí, te puedes identificar bastante easy, te cuentan su pasado ahí de niño y son las típicas cosas que hacen todos los niños. Bueno, ahora supongo que no porque no salen de casa, pero yo que sé, típico juego de niños de base secreta, cosas así. Yo al menos lo hacía. Entonces, el principio se me hace bastante ameno, muy identificable, aunque sea lento. Mientras lo estás leyendo, tú lo disfrutas. Eso sí, hay muchísimos personajes. No recomendaba juntarlo con otras obras de Urasawa porque los personajes en el dibujo se parecen. Lo que ya no recomiendo tampoco es
leerlo junto a cualquier otra obra. Rollo, yo recomiendo leértela del tirón, porque hay muchísimos personajes. De hecho, si vas a la wiki, hay más de 30 y pico personajes con nombre y apellidos y que tienes que recordar más o menos para ir pillando la historia. Entonces, respecto a los personajes, Kenji, mi fab de estos tomos, hay un timeskip. Y ahí Kenji deja de ser mi fab de calle y pasa a ser Kana, es como el heredero espiritual. Y a partir de ese punto, a partir del timeskip, todo es un corte mucho más serio, no hay tanto o escena divertidilla de broma, la sigue habiendo, pero no tanto. eh, y se empieza a enredar mucho la trama para hacer lío porque realmente luego el final no aprovecha bien todo lo que se aporta desde el tomo 17 al 22. Parece que se va cocinando, se va cocinando, se va cocinando y al final, el final como que no merece mucho la pena desde mi punto de vista. Es un poco, bueno, vale, pues el único que podía ser, ¿no? Es de misterio la obra, entonces todo el rato es a ver quién es el malo, a ver quién es el malo, a ver quién es el malo. Entonces, si tienes una lista de, no, rollo, si vas leyendo y te vas haciendo en tu cabeza o tienes tú una lista de todos los personajes, dices, pues bueno, rollo, no quiero decir que sea un genio pero si vas descartando los personajes, dices, solo queda uno que puede ser, ¿no? Pero no creo que sea tan obvio. Entonces, vas leyendo, vas leyendo, vas leyendo, esperas que obviamente no sea ese, y llega al final y dicen, bueno, pues sí, era este. Y tú, bueno, vale, sí, claro, ¿no? Cuadra todo, ¿no? Pero ya, pero ya. Por eso el final me deja un poco algún girito, porque tiene muchísimos giros, muchísimos giros. Alguno me gusta más que otro. No vamos a hablar de cierta reaparición. Al principio es verdad que lo lees y dices, wow, épico, pero en verdad no pinta mucho y estropea un poco el personaje. Pero bueno, eso si lo leéis, ya lo veréis. Pero bueno, no quita que mientras lo estás leyendo sea épico. Y hay muchos puntos de giro muy interesantes, muchísimos, no te lo esperas. Pero cuando llega al final, que tiene que dar el punto de giro máximo, porque es el final, he leído 22 tomos, eh, acaba un poco abierto. En esos dos últimos tomos ya te dicen quién es, pero no sé, es un poco... 20 Century Boys, como conclusión, es el camino que has recorrido. Porque si lo tienes que valorar por el final, es una obra de 7 no, de 6 para mí está bien. Si lo tienes que valorar solo con el final. Ahora bien, no puedes valorar solo una obra por los últimos 2, 4 tomos. Entonces, el conjunto, todo el camino que hay, los primeros tomos a mí me encanta, cómo se va desarrollando, el interés, la intriguilla que te va generando. Eso sí, la intriga te la genera hasta el final. No le vamos a quitar eso. Pero el final, pues deja que desear. Le quita muchos puntos, porque obviamente toda la historia gira en torno al final y quién será el malo. Entonces, si el final es un poco, pues claro, la obra entera queda un poco coja, pero no se le puede quitar el mérito de todo el camino. Pero en otras obras sí que penalizaría menos que el final sea malo. En esta, como toda la trama gira en torno al final y quién va a ser el malo en el final, pues sí que le penaliza un poco más. En conclusión, pues para que os hagáis una idea, yo a Berserk, cosas así, Akira, les doy un 10 sólido. Pues a comparación, sé que no tiene nada que ver, ¿no? Y es muy subjetivo, pero ya a 20 Century le doy un 8. Ahora, en cuanto a referencias de otras obras de Urasawa, porque he dicho que solo he leído esta y es la primera que leo de Urasawa. Un 8 es una notaza, por cierto, al menos para mí, yo qué sé, sobre 10 a 2 puntos de la perfección y esos 2 puntos es por el final, porque lo que he dicho, el desarrollo de personajes, todos los personajes, cómo te acabas llevando bien con ellos, los vínculos que hacen entre ellos, cómo te sientes prácticamente parte del grupo. A mí me hubiese gustado cuando hace una cosa, una especie de simulación y viajan al pasado, alguna referencia para romper la cuarta pared, porque es que cuando acabas de leerlo te sientes parte del grupo de amigos que has estado literalmente con Kenji en su infancia ahí viviéndolo todo y tal, porque es que te lo cuentan tantas veces desde el punto de vista de tantos personajes que es que te sientes ya dentro, parece que tú lo has vivido también. Entonces ahí podían haber hecho algo interesante, se queda en eso. Pero por eso digo, hay muchas ideas muy interesantes
en el desarrollo de los personajes. Yo creo que es el manga con un desarrollo, no diría, sí, pero cuenta muy bien todos los flashbacks, el pasado. Parece que lo cuenta un poco cuando pilla, te lo cuenta, pero como conjunto al final dices, qué bien contado está desde el punto de vista de todos los personajes. Pero bueno, como iba diciendo, también he visto Monster, no lo he acabado. He visto más o menos la mitad del anime, la adaptación del anime, y la dejo a la mitad porque el anime está bien, pero echo de menos algunas cosas de la narración que tenía 20th Century Boys en Monster. Y quiero leerme el manga a ver si esas cosas que hacía también Naoki Urasawa, por ejemplo, las expresiones de 20th Century Boys, me encantan. Los personajes son súper característicos por sus expresiones o movimientos. Y eso que es un manga, ¿no? Pero como poses y demás. Y también son muy característicos por el dibujo, principalmente. Es algo en Monster que no siento, y creo que es porque estoy viendo el anime. Entonces lo he dejado ya a medias el anime para leerme el manga a ver si encuentro esas cosas características de Urasawa. Y por ejemplo, a comparación con Monster, que es cierto que no me lo he acabado, pero me he visto la mitad del anime, ¿vale? Y he leído el primer tomo del manga y sé que el ritmo es similar. Entonces, Monster va bastante más rápido. Son historias totalmente distintas. 20th Century Boys es, no diría un slice of life, porque no va sobre la vida de los personajes, pero te lo tienes que tomar como tal, porque te cuentan muchas veces una historia de unos niños jugando. Entonces, te lo tienes que tomar como el camino, como la aventura que estás viviendo. No puedes valorar la obra solo por el final o no puedes esperar un final impresionante. Tienes que, lo que disfrutas realmente y esos 8 puntos los tiene por todo lo que te entretiene y cómo te va generando esa intriga durante durante toda la historia. Que luego no concluye bien, pues bueno, no, pero tiene todo el mérito ese de que te leas 24 tomos eh, del tirón y que sigas queriendo leer el siguiente y con ganas y con ganas y con ganas y de plot twist y de plot twist y no me lo esperaba y que si llega a tener un final para mí un poquillo más sorprendente, hubiese sido un 10 y seguramente de mis mangas favoritos. Aunque sea lento, se va cocinando a fuego lento y te sigue apeteciendo leer, ¿vale? Pero no te lo puedes tomar como quiero saberlo ya, ya, ya. No, hay que tener bastante paciencia. De hecho, creo que va a envejecer bastante mal, porque no creo que la gente en unos años sea capaz de tragarla, porque la gente últimamente quiere pum, 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 en todos los mangas, en todo, te plantea una pregunta y si no tienen la respuesta en 5 segundos, en 5 capítulos, eh, se cansan y dejan de leerlo. Entonces aquí tienes la respuesta a algunas incógnitas, a lo mejor cada 5 tomos. Entonces, no creo que la gente que no tenga paciencia no pueda leerlo. No estoy diciendo que sea aquí un genio ni nada, solamente que con el déficit de atención que crea el TikTok y todas estas cosas, no creo que mucha gente en unos años pueda acabarla. Empezar incluso pasar del tomo 4. Pero bueno, me ha gustado mucho, sobre todo los personajes, es lo que para mí tiene el punto más fuerte. Son bastante característicos y también sobre todo la narración. El punto clave es cómo narra todo para que te genere interés. Aunque el final no sea bueno, el interés que te va generando lo hace de una forma impresionante. Yo creo que si alguien quiere ser guionista o cosas así, es imprescindible leerla, porque es el ejemplo perfecto de cómo hacer puntos de giro, cómo crear cliffhangers ahí que te dejen con la intriguilla. En ese aspecto me parece imprescindible. Respecto a las películas live action, no las he visto. No creo que me guste igual porque en 3 películas no creo que puedan imitar la narrativa que tienen 24 tomos de manga y en 3 películas no creo que puedan construir los personajes que construye 24 tomos de manga. Entonces, no creo que me guste tanto simplemente por eso, porque las dos mejores cosas que tiene el manga son gracias a que son muchos volúmenes. Entonces, en 3 películas veo muy difícil que quede bien. Seguramente te puedan contar la historia, pero lo que he dicho, la historia en sí no es ningún locurón. Que sí, que tiene ahí
que si la manipulación de la sociedad con la política y demás, que sí, es un poco es interesante, obviamente, porque si no, la forma de narrarlo ayuda a generar interés, pero la historia también, obviamente. Entonces la historia tiene que tener un poquillo de chicha, pero no es una historia impresionante. Entonces, a lo mejor las películas sí que consiguen contarte bien la historia, pero como la historia no es ninguna locura y lo que hace la historia una locura es la forma en la que se narra, a lo mejor sí que consiguen captar ese carisma de los personajes y me encantan, así que las veré. Eso sería todo. También voy a seguir leyendo Tokyo Ghoul Re, la obra que he dicho que tengo ahí a medias. Cuando acabe Monster daré mi opinión, aunque yo os adelanto que Monster seguramente me guste igual porque los personajes de Monster no me gustan tantísimo, pero la historia es bastante top. La historia de Monster a mí me llama bastante más ese juego entre la moralidad y tal. Lo siento, a mí la sociedad no me interesa tanto, que es de lo que tira 20th Century Boys. Monster también, ¿no? Pero Monster es un poco más personal, ahí la moralidad, lo bueno, lo malo. Entonces, Monster, a lo mejor ese punto de la historia me gusta un poquito más, pero estoy seguro que con lo que he visto de Monster no van a conseguir que me encariñe ni de lejos lo mismo con todos los personajes como consigue 20 Century Boys. Es que en 20 Century Boys todo el mundo te acaba cayendo bien y es que además les conoces y todo. Y por cierto, lo he leído, la edición de Planeta, la antigua, que es la que estaba en mi biblioteca. Así que eso es todo lo que puedo decir. Recomiendo la traducción de Planeta mucho. Ayuda a que esos personajes sean aún más cercanos porque localizan muchas bromas. Entonces hacen que en algunos momentos, no voy a decir que parezcan españoles porque muchísimas cosas no la localizan. Por ejemplo, todas las referencias que tienen te las explican, que eso ayuda un montonazo. Hay un montón de anotaciones, al menos en la edición antigua de Planeta, así que supongo que en la Kanzenban que venden ahora lo siguen conservando. Y las referencias musicales y demás es también una cosa que me ha gustado muchísimo y creo que ayuda un montón. Sobre todo si os gusta el rock, pero también hay muchas referencias al propio a manga en sí mismo, porque al estar basado en una realidad, pues hace referencia a cosas reales. La música sí que pillaba todas las referencias de manga, no voy a mentir, no he pillado ni una, tenía que leer todas las anotaciones para entenderlo y se aprende también mucho sobre propia historia del manga simplemente leyéndolo. Eso es también, yo creo que la tercera cosa que más me ha gustado, top 1 narración, top 2 personajes, top 3 la de referencias que hay a cultura popular de la época y se la recomiendo a todo el mundo. Además también mencionar que, por ejemplo, mientras yo lo iba leyendo, como he dicho, lo sacaba de la biblioteca cada tomo, de los pequeñitos, y mi madre se lo iba leyendo. Mi madre no ha leído un manga en su vida y se lo acaba entero. Y de hecho, no solo se lo acaba entero, me superó a mí durante más de la mitad mientras yo iba leyendo tomo a tomo, ella me superó a mí y iba más adelantada que yo durante la gran mayoría de la historia. Luego yo lo acabé antes, pero ella era muchísimo más fan que yo. Así que si queréis podcast con mi madre comentando más en detalle toda la historia de 20 Century Boys con detalles, se puede hacer. Al menos darle un try, aunque sea ahí por internet, leer los primeros capitulillos y tal, porque solamente cómo te genera la intriga merece la pena. Y eso sería todo. Muchas gracias si habéis escuchado